Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran, me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hola, queridos hermanos. Vamos a entrar en la meditación del Salmo número 22. Y tras su lectura, lo primero que vemos es a un David que conoce a su Dios. Los versículos del 3 al 5. Señor, tú eres santo. Tú tienes todo el poder y la autoridad. Tú eres digno de toda alabanza. En ti han confiado nuestros padres y nunca han sido defraudados. Tú eres el Dios de la vida, de la salud, de la luz, el Dios de toda forma de salvación. Tú nunca has fallado a tus promesas. Tú eres mi Dios. David no solo conoce a Dios de una forma teórica o simplemente teológica, conceptual, sino que conoce a Dios desde una perspectiva experimental, personal. Es un Dios que ha salido a su encuentro, es un Dios que le ha ayudado en muchas cosas, le ha socorrido, le ha salvado, le ha dado victorias, le ha protegido, incluso, le ha bendecido de muchas maneras, incluso le ha corregido y castigado si ha hecho falta. Pero es un Dios que siempre ha estado ahí. Sin embargo, ahora se presenta delante de una gran contradicción. Algo que aún le duele más que toda la carga que podía estar llevando encima en ese momento. Dice: Señor, no lo entiendo. Si tú eres todas esas cosas que acabo de decir, y no lo pongo en duda, entonces, ¿por qué ahora es como si me hubieras abandonado? Y él insiste en esta contradicción en los versículos del 6 al 18. ¿Por qué te muestras lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué no respondes a mi clamor? ¿Por qué soy tratado como un gusano? Soy la deshonra de mi familia, la vergüenza de mi pueblo. Todos se ríen de mí, se burlan de mi fe y ponen en tela de juicio tu nombre. Estoy completamente solo delante de un gran enemigo que me rodea por todas partes. David, cual Job,
siente la gran contradicción de, a pesar de su obediencia, sentir el silencio y el abandono de Dios. ¿A qué es lo que estaba temiendo David? Y lo comprendemos. Él estaba temiendo a las fieras, puede ser figurado o literal, fieras del campo, toros, leones, pero más bien a perros, a gente malvada que quería devorarle, buscar su vida. Tenía temor David de la persecución, desde las burlas, el desprecio, la ofensa, hasta pues la cárcel, los golpes, la tortura. Tenía miedo o angustia por la enfermedad. Sus huesos se deshacían, se descoyunturaban, su lengua se pegaba a su paladar, tenía sed, tenía hambre, tenía debilidad física de muchas formas. Tenía miedo David a la espada y a la muerte, de todas estas cosas. Tenía miedo David, por eso oraba, clamaba angustiosamente, con angustia, a su Dios. Lo leeríamos los versículos del 12 al 17. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Incluso repartieron mis ropas y echaron suertes sobre ellas. David temía al poder humano, a lo que le podían hacer todos aquellos hombres. Ante tal situación, David, como buen creyente, clama a su Dios, confía en su Dios, se acerca a su Dios y pide salvación. Una salvación que tardó en llegar, pero sabemos que finalmente, durante el transcurso del Salmo, vemos que finalmente, en último término, Dios respondió. Versículo 24. Dios no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. Bueno, bonita experiencia. Una experiencia que podía ser la de muchos otros creyentes que han tenido una relación con Dios. Podría ser, o es en parte también, como nuestra experiencia. Tenemos un Dios todopoderoso, el cual, para quien nada es imposible, que tiene poder sobre todas las cosas y puede socorrer al afligido que clama a él. Sin embargo, este salmo adquiere unas dimensiones profundas, inalcanzables, en el momento en que es recitado por el Señor Jesús, en el momento más crítico de su vida. No solo recitado como nosotros acabamos de hacer, recitó de memoria algunos versículos de la Biblia que le vinieron a la mente, que en parte así era. Jesús tenía la Biblia en la mente y recitaba versículos, como lo hacemos, pero es que lo representó, lo escenificó, lo vivió, lo experimentó cada uno de los detalles de este salmo, uno por uno, sin faltar un detalle. Fue vivido en las carnes y en la persona
del Señor Jesucristo. Este recital ya empieza día antes de su muerte, una noche en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Hebreos se nos aclara, se nos detalla que Cristo ahí estaba presentando peticiones y súplicas con clamor y lloros y lágrimas y gritos al que podía librarle. Continúa Lucas diciendo que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta tierra. Ante un clamor así, y sabiendo de quién procede, esperaríamos que Dios saliera a su encuentro a socorrer a su Hijo en una situación tan extrema. Sin embargo, después de haber orado así, se levantó. Y como dice Isaías, angustiado y afligido, ya no abrió su boca, ni opuso ninguna resistencia, enmudeció, y como cordero fue llevado al matadero, y no abrió más su boca. Hasta que, en el momento último y más intenso de su agonía, exclamó, volvió a clamar a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con otro fuerte grito, gritó y entregó su espíritu. ¿A qué temía tanto Jesús para angustiarse así y para clamar así, de esta manera? Tenía miedo de los leones, de las bestias, de los toros, de los perros, de la gente malvada. Tenía miedo de aquellas mentiras, injurias, de aquella injusticia, de aquella corrupción humana que estaba tras él. Tenía miedo a los romanos, tenía miedo de los judíos, tenía miedo de lo que le podían hacer a aquellos hombres, de las burlas, los desprecios. Tenía miedo de los golpes, los latigazos, miedo de los clavos. Por supuesto que nada de esto es agradable y es muy doloroso. Sin embargo, pensamos que si Jesús, con todos los respetos, solo tenía miedo de estas cosas, quizás su angustia nos parecería un tanto desproporcionada. Bueno, a ver quién está en ese lugar, pero comparada con otros, comparada con la angustia de David, que quizá le vemos en una situación de tortura similar, o la que otros profetas sufrieron antes que él, otros mártires antes y después de él, que han sido aserrados, apedreados, muertos a espada. Sus clamores no son tan intensos como los que vimos en Jesús. ¿A qué tenía temor Jesús más allá de lo que le pudieran hacer los hombres? Nos lo dice Hebreos. Aquí está la respuesta, Hebreos 5:7. Y me he quedado en la palabra antes de decir expresamente. Dice
Cristo estaba presentando peticiones y súplicas acompañadas de grandes gritos y lágrimas a aquel que podía librarle de la muerte. Jesús temía a esa muerte. Deducimos entonces que si la angustia de Jesús ante su muerte no fue normal, como la de otros humanos que han pasado por esa experiencia, entonces deducimos que su muerte no fue normal. Así nos lo atestiguan testigos que lo vieron morir. Verdaderamente, este hombre era justo, y justo con mayúsculas. Esto no es normal. Este hombre no es normal. Esta muerte no es normal. Nadie muere así. Pues el cielo se oscureció, el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron y toda la esfera espiritual del universo se removió. La que está sobre los cielos, la que está en la tierra, sobre todo la que está debajo de la tierra, tembló, se removió. Algo ocurrió ahí que no es normal a nuestra comprensión humana. No podemos abarcar todo lo que significa, representa, implica, trasciende la muerte de aquel hombre, la muerte de Jesús. No es por falta de tiempo, sino por falta de capacidad. Pertenece a un mundo que nos supera. Pero el Espíritu Santo, con palabras humanas, y puesto que tiene mucho que ver con nosotros, nos revela conocimiento. Romanos 6:9 y en tantos otros lugares, Jesús, habiendo explicado de una u otra manera que siendo de naturaleza divina, tuvo que hacerse hombre de carne y sangre, como tú y como yo, para ser sometido al dominio de la muerte, para que la muerte se enseñoreara de él. Esta es la razón por la que Jesús vino. ¿Para qué vino Jesús? Para morir. ¿Para qué vino del cielo el Santo de Dios? Para morir en una cruz. Para que fuese posible que la muerte ejerciera sobre él su dominio. El eterno Dios, el santo, inocente, justo, divino Hijo de Dios, que era luz inaccesible, verdad perfecta, santidad eterna, sometido al poder de las tinieblas. Esto tenía un objetivo. Vino a morir. ¿Para qué vino? Para morir. ¿Pero con qué objetivo? ¿Para qué vino a morir? Hebreos 2:14. Ahí está, ante lo cual se enfrentaba, para que por medio de esa muerte poder destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que empezamos a entender que la agonía de Jesús empieza a ser proporcional al peligro, al poder, a la fuerza contra la cual se enfrentaba, ni más ni menos que contra las fuerzas poderosas del mal. Un solo hombre no se está enfrentando contra todo un ejército romano, ni contra los judíos, ni contra todos los poderes humanos. Mucho más que eso. Un solo hombre, recibiendo toda la violencia, ataque, fuerza, autoridad, poder, derecho y ley que tenía el poder
de la muerte, todo el poder de las tinieblas, tentándolo con una fuerza, con una tentación elevada a lo máximo, para que descendiera de aquella cruz, para que renegara de aquella obra, para que convirtiera su corazón a otro camino. Eso tuvo que soportar Cristo en la cruz. Los dolores físicos, la tentación de Satanás, las fuerzas del mal contra los cuales se enfrentaba, para vencerlos, y por si fuera poco, aquel que podría tenderle una mano, aquel único que podría salvarle y estar a su lado, en vez de tener una mano extendida, tenía su mano levantada para descargar sobre él toda su ira, toda la ira que tenía contenida por todo el pecado de todo el mundo, de todos los hombres, de todos los tiempos. Toda la ira de Dios iba a ser descargada en aquel cuerpo, y aquel cuerpo iba a ser aplastado por la ira de Dios. Y esto por haberle obedecido. Nos parecen ahora proporcionadas las angustias, aflicciones y gritos del Señor Jesús en la cruz. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que luchar contra esa fuerza y pasar por esa experiencia siendo Dios? No lo necesitaba. Él no debía nada a la muerte, ni a nadie. Nunca había pecado ni en el cielo, ni en su andar por la tierra. Él no necesitaba aquella muerte. Él no tenía que demostrar, ni ganar, ni demostrar nada. Era Dios, bajara o no bajara a la cruz. ¿Qué ganó? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué consiguió que no tuviera? Lo tenía todo. Nos lo dice muy bonito, hermoso. Hebreos. Dice, Jesús en la cruz estaba recitando el Salmo 22, escenificando el Salmo 22. Lo tenía todo en la mente desde el principio hasta el fin. Nos quedamos con, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero Él no tiene solamente esa incógnita y ahí se queda. Tiene todo el Salmo completo. Y Él en esos momentos resiste. ¿Sabéis por qué? Lo dice el Salmo 22, versículo 22. En ese momento dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Por esto resisto la cruz. Lo hizo. Dice en Isaías también, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por eso lo hizo. Nos lo aclara más, por si fuera poco, Hebreos 2:10. Lo hizo para llevar a muchos hijos a la gloria, por lo cual no se avergüenza de hacerse hermano de ellos, de llamarlos hermanos y de compartir su naturaleza y su miseria humana. Por eso lo hizo. Jesús soportó el dolor, la tentación y la ira de Dios. Soportó el abandono de Dios porque no quiso abandonarte a ti en tu estado de muerte. Resistió pensando en ti, pensando en el fruto de su aflicción. Así que en la cruz vemos el mayor mensaje de victoria que podemos anunciar. Sorbida es la muerte con victoria por Cristo Jesús. I ha algú que s'ha passat la mort, que l'ha xuclada i l'ha deixada en un no res. ¿Dónde estás, muerte?
¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu victoria? Has perdido. Ya no puedes más. Vemos la gran victoria de Cristo y la reconocemos a través de su resurrección. Romanos 6:9. Sabiendo que la muerte no pudo retener a Jesús, no pudo dominarle hasta el final. Lo intentó, tuvo la oportunidad de ejercer poder sobre él, pero la muerte no pudo retener al que era el autor de la vida. Así que sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos, lo cual es importantísimo, tan importante o más es que ya no muere más. Ha vencido una vez por todas y para siempre. Ahora ya no más. La muerte va a enseñorearse jamás de él. Porque cuanto murió, y una sola vez murió y para siempre, al pecado murió. Para que, en cuanto que vive, para Dios vive. Esto es importante. Cristo no va a volver a humillarse. Cristo no va a volver a sufrir, no va a volver a tener que bajar otra vez, a volver a sufrir, a volver a luchar, a volver a enfrentarse a la fuerza de la muerte. La venció, se dejó enseñorear de ella, pero ya con esa victoria, nunca más la muerte logrará enseñorearse de él. ¿Puede Cristo volver a la tierra a morir otra vez? Imposible. Si esto lo hemos entendido, no nos debe costar entender lo que esto también significa para nosotros. Pues la victoria de Jesús no es solamente su victoria, porque no la necesitaba. La victoria de Jesús, lo importante es que es nuestra victoria. Romanos 6, del 11 al 14. De la misma manera, igual, así como la muerte ya no se enseñorea más de Jesús y que Él ahora vive para Dios eternamente, así vosotros también consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni presentéis vuestros miembros, sino presentaos vosotros también vivos para Dios, como vivos de entre los muertos. Y así el pecado no se enseñoreará de vosotros. Nos lo dice clarísimamente el versículo 5. Porque cuando Dios veía morir a su Hijo en la cruz, nosotros estábamos injertados en Él. Nos veía con Él, muriendo a la vez con Él. Muriendo Él por nosotros, pero en representación nuestra, nosotros moríamos con Él. Y cuando resucitó Cristo, también Dios nos vio resucitando y resucitados con Él, con la misma naturaleza, con el mismo poder, con la misma gracia. Si la muerte ya no tiene poder sobre Jesús, entonces la muerte también o tampoco tiene poder sobre nosotros. Podemos decirlo, podemos gritarlo. Hermanos, decid conmigo, muerte, ya no tienes poder sobre mí. Oh pecado, ya no tienes fuerza
ni dominio sobre mi vida. Sí que podemos ser tentados, sí que no hemos recibido toda la perfección, pero no de la misma manera que antes. Contamos con el poder, la fuerza, la gracia de la resurrección de Jesús. Ahora podemos leer el final del Salmo con más entusiasmo, si cabe, después de conocer la obra de Jesús y lo que Él ha hecho por la humanidad, lo que ha hecho por ti. Salmo 22, del 26 en adelante. Ahora comerán los humildes y serán saciados y alabarán a Dios, los que le buscan. Ahora sí, ahora, después de esto, los hombres buscarán al Dios verdadero. Vivirán sus corazones para siempre, se volverán a Él todos los confines de la tierra, y todas las naciones le alabarán, porque de Jehová es el reino, y Él regirá todas las naciones, todas las familias, todos los pueblos. Estamos hablando del Dios del universo, del Dios de los ricos, del Dios de los pobres, del Dios de los fuertes, del Dios de los débiles, del Dios de los del norte, del Dios de los del sur. Un Dios que responde a todos aquellos que a través de la experiencia del arrepentimiento de sus pecados y la fe en la obra de su Hijo Jesús en la cruz, para dar vida eterna a todo aquel que en Él cree, para que éstos reciban la gracia completa de Dios, para librar a los hombres de la esclavitud del pecado. Los padecimientos de Cristo sirvieron para hacer de ti una persona nueva, una persona que no está sometida a las exigencias, obligaciones y derechos del pecado, que puedes decirle no porque tengo otro Señor, libre del poder de la muerte ya no se enseñoreará de ti en términos absolutos, sino que tu resurrección está garantizada en la resurrección de Cristo. Cristo padeció para que tú, desde hoy, pudieras alabar el nombre de Dios en todas las direcciones, en todas las formas de expresión de tu vida. Muertos al pecado, vivos para Dios. Amén.